Casita de oración, Jesucristo, sabiduría de Dios, presenta la catequesis del ANE. Apostolado de la nueva evangelización. Quedan en manos de Jesucristo, sabiduría de Dios, y la Santísima Virgen María. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, del 2:1 al 12. Tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera en la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, se te perdonan tus pecados». Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: «¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios?». Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados». Y dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: «Nunca hemos visto nada parecido». Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Sin duda, además del doble milagro que se nos cuenta del perdón de los pecados y de la sanación física del paralítico, el detalle más sorprendente de este Evangelio es la fe y la tenacidad de sus 4 amigos. Así, siguiendo con el hilo conductor de este Evangelio, hoy vemos de nuevo que Jesús no puede dejar de atender a quienes se le presentan con auténtica fe. Notemos que Marcos nos dice textualmente: al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, se te perdonan tus pecados». En este caso es interesante pensar en todas las peripecias que tuvieron que pasar esos muy buenos amigos para poder llegar cerca de Jesús. Habrán tenido que buscar escaleras, cuerdas, herramientas, abrirse paso entre la muchedumbre, tratar de hallar quizás el alerón más bajo del techo, ubicar el mejor ángulo, treparse tal vez 2 de ellos y comenzar a jalar, mientras los otros empujaban desde abajo al amigo. Y luego ir levantando una parte del tejado, cuidando a la vez que el enfermo no se les fuese a despeñar hacia abajo y comenzar a descolgarlo con cuidado lentamente ante la mirada atónita de quizás varias decenas de personas. Toda una hazaña, ¿verdad? ¿Habríamos tenido nosotros esa valentía, esa firmeza de decisión, ese amor al amigo, esa fe en lo que podría hacer Jesús por él? ¿Nos habría detenido tal vez el temor de hacer el ridículo, la probabilidad de meternos quizás en problemas con el dueño de la casa,
Nos habrían frenado los respetos humanos, la comodidad, el miedo o la inseguridad acerca de cuál podría haber sido la reacción de Jesús. Pero debemos ir más allá todavía, pues este Evangelio nos está preparando para vivir con profundidad la Cuaresma que ya se acerca, que es un tiempo especial de gracia y de misericordia, de reconciliación y de crecimiento en la fe. El tiempo favorable en que Dios nos escucha para socorrernos luego en el día de la salvación. Así pues, desde la primera lectura vemos que el mensaje para nosotros se centra en el perdón de Dios y en la sanación, en el reinicio y la recreación. Jesús ha venido a hacer de nuevo todas las cosas y en este tiempo cuaresmal que ya viene, tenemos al menos una vez más la oportunidad de dejarnos sanar por Él, a fin de poder someternos con Él y en Él de una vez por todas a la voluntad del Padre. Decía en la primera lectura en el libro del profeta Isaías: no recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Nos dice Dios una maravillosa expresión de esperanza y cercanía, la cual termina con una sentencia que seguramente nos habrá causado asombro al escucharla el domingo. Si he borrado tus crímenes y no he querido acordarme de tus pecados, ha sido únicamente por amor de mí mismo, nos dice Dios. Y si no profundizáramos en el análisis de lo escuchado, quizás podríamos quedarnos con una idea bastante errónea. ¿Será que Dios nos perdona solo porque se ama a sí mismo? ¿Dónde estaría entonces su misericordia para con nosotros? Pero esta idea de que de alguna manera ha sido ya abordada en evangelios anteriores está directamente relacionada, en primer lugar, con la capacidad que puede tener el hombre, un ser claramente limitado y pequeño, para ofender y lastimar a un Dios por esencia, que es todopoderoso e infinito. ¿Cómo podría ser eso posible? ¿Qué tanto daño podría hacerle, por ejemplo, una pulga a un elefante? Entender esto en verdad no es tan complicado si nos damos cuenta de que somos, por así decirlo, una extensión de Dios. Tanto nos ama Él, en efecto, que nos hace partícipes aún de su naturaleza divina a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado por medio del bautismo. De tal suerte que al pecar lo que estamos haciendo es contrariar su obra, a la que Él está íntimamente unido por el amor. Le hacemos daño pecando porque nos lo hacemos primero a nosotros mismos, que somos sus hijos, y porque al pecar generalmente hacemos daño a los otros, que también son sus hijos. ¿Y cuántas maneras tenemos día a día de contrariar su obra? Pecamos individual y colectivamente, nos dañamos física y espiritualmente, degradamos la creación haciendo abuso de este planeta y desvirtuamos a la humanidad a través de la promoción de una cultura inmoral y perversa, de la promulgación de leyes obscenas, de las luchas fratricidas por ganar territorios, por acumular riquezas o por imponer ideas. Debe quedarnos claro también que si Dios decide borrar nuestros crímenes y olvidar nuestros pecados, no será precisamente por mérito nuestro, sino en virtud de su amor y de la preciosísima sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo para obtenernos el perdón y la paz. Por eso ahora que se inicia la Cuaresma, el Señor nos llama de nuevo con un mensaje de esperanza. Conviértete y cree en el Evangelio. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Esas son las dos frases que se utilizan ritualmente en la imposición de las cenizas para decirnos: mira más allá de tus narices, pon los ojos y tu esperanza en la vida que está después de esta vida. Esa es la eternidad y allí está Dios. El mensaje para nosotros
es el perdón de Dios y la sanación, pero también debe centrarse en el amor y en la amistad, es decir, en la comunidad. Por el esfuerzo y el cariño de sus 4 amigos, aquella tarde el paralítico fue sanado en el alma y en el cuerpo, y ante los ojos de toda la gente, cargó con su camilla y se fue. Pidámosle pues al Señor con auténtica fe, pero también con la firmeza de decisión que pusieron en evidencia los 4 camilleros, que nos ayude a vivir una santa y eficaz cuaresma. Roguémosle que a través del ayuno, de la limosna y de nuestros actos de piedad nos permita crecer con un solo cuerpo para poder dar testimonio de que Él sigue vivo y de que actúa en el mundo de hoy. Pidámosle especialmente por esta su obra, que es nuestro apostolado, para que en ella vayamos desapareciendo cada vez más nosotros y vaya surgiendo más Él, que podamos dar testimonio de solidaridad, de comunión y amor. A continuación, vamos a meditar en las preguntas para obtener la reflexión del Evangelio. Igual que los amigos del paralítico, ¿llevo hacia Jesús a mis amigos necesitados de sanación y de consuelo? Me doy cuenta de que mi comunidad es la mejor manera de mantenerme cerca del Señor. ¿Cómo estoy colaborando con Jesús en esta magnífica misión que ha querido buenamente compartir conmigo de ayudar a su iglesia a salvar almas? Intercedo por los miembros de mi comunidad, aunque sea metiendo a mis necesitados por el techo, allí donde está Jesús. Ahora vamos a traer las concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Canon 1441 nos recuerda que solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios y dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre, como lo dice en Juan 20, versículo del 21 al 23. Y en el Canon 2839 nos dice, al decirle perdona nuestras ofensas, nos volvemos a Él como el Hijo pródigo y nos reconocemos como pecadores ante Él, como el publicano. Nuestra petición empieza con una confesión, en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia. Nuestra esperanza es firme porque en su Hijo tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en los sacramentos de su iglesia. Y el Canon 1458 nos recuerda que sin ser estrictamente necesario, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, es recomendada vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones y a dejarse curar por Cristo, a prosperar en la vida del Espíritu. Cuando comienza el ser humano y cada uno de nosotros, cuando comenzamos a detestar y detestamos lo que hemos hecho, entonces nuestras obras buenas comienzan. ¿Por qué? Porque reconocemos las obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Y como decía San Agustín, haces la verdad y vienes a la luz. Ahora vamos a reflexionar con la Gran Cruzada. Nuestro Señor Jesucristo en estas palabras nos dice lo siguiente: les digo a fin de que saquen provecho, les digo a fin de que no me olviden y no piensen que yo soy para ustedes.
solo el sufrimiento. Más bien, si lo quieren, yo me sustituyo a todos, obro en cada uno, si se me da la posibilidad de un modo divino. ¿Recuerdan lo que dije para el paralítico? ¿Qué es más fácil decirle? ¿Te son perdonados tus pecados? O más bien, levántate y camina. Y para mostrar que tenía los dos poderes, hice caminar al que antes había perdonado los pecados. También ustedes son paralíticos, después de haber recibido el perdón de las culpas. Pues bien, yo los hago caminar, les quito la parálisis, les infundo vida, porque yo la tengo en mí como Dios y como hombre. Luego tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Estoy repleto de cosas buenas para ustedes. Espero que se pongan en mis manos para dárselas. Confíen, he cumplido todo por ustedes. Por tanto, instruyan, enseñen, hablen, hagan algo, no tengan miedo. Dios está con ustedes, si ustedes están con Dios. El amor no da lugar al temor. Luego, la caridad operante. No basta con predicar el amor, hay que hacer de este amor algo viviente, activo. Se podrá resistir la palabra, pero no se resistirá al ejemplo, que es siempre contagioso. Guerra al propio egoísmo, a la propia comodidad individual. Saber dividir en dos la hogaza, aunque sea pequeña, y aunque sea una sola. Abrir generosamente los brazos al hermano. Y son tantos los hermanos necesitados. No es difícil a ninguna alma de buena voluntad entender que solo el retorno a Dios puede salvarlos del hundimiento. En la virtud de este mes se nos recuerda que seguimos practicando la virtud de la pobreza espiritual, y en el canon 2546 se nos recuerda que bienaventurados los pobres en el espíritu. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el reino. El Verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano, y su renuncia al apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice: se hizo pobre por nosotros. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto: feliz tú si te esfuerzas por imitarme. Subiendo por ciertos peldaños que dan la sensación de descenso. Feliz tú, alma redimida, si me sigues al monte de las bienaventuranzas, no con simple contemplación de mi sabiduría divina, sino con la diaria aceptación de las necesarias contradicciones para hacer mi palabra operante en ti. Te digo que serás feliz, no solo en el cielo, sino en la tierra, porque yo mismo te daré testimonio interior y también exteriormente. Y para finalizar la casita de oración, nuestros propósitos semanales con el Evangelio son: trabajaré sin desmayar para mantener vivo el amor y la hermandad en mi comunidad. Procuraré promover la reconciliación y la unidad entre todos sus integrantes. Y con la virtud del mes, aceptaré mis contradicciones con humildad y amor, contemplando siempre a Jesús como mi Dios y Señor. Hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, le pedimos a la Santísima Virgen que nos cubra con su manto de amor, de humildad y de sencillez, y a nuestro Señor Jesucristo que nos selle con su sangre preciosa, y recibimos de Él su santa y amada bendición.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.